lo que establece la verdad es Dios, porque la verdad viene de Él. Y cuando conocemos a Dios, conocemos la verdad, y la verdad se vuelve luz para nosotros y obviamente nos da libertad. Entonces vayámonos a Filipenses. Este es Pablo escribiéndole una carta a la iglesia de Filipo, y dice en el versículo 12, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Fíjate, el primer versículo, cuando empieza a hablar de este tema, Pablo empieza a decirles que él espera que ellos sigan caminando guiados por la enseñanza que habían recibido, y que supieran lo importante de esto. Pero luego él dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En la Reina Valera dice: cuidando tu salvación con temor y temblor, ¿verdad? Entonces viene Pablo y dice: cuán importante es que ustedes cuiden de cómo caminan con Dios. Pero también es importante que entiendan que la salvación no es solamente una frase declarada con la boca. Es una frase que tiene que ver con lo que tú crees en tu corazón, con lo que tú has descubierto que es verdad, con lo que tú has venido a entender que es bueno, agradable y perfecto, que es la voluntad de Dios. Cuando yo creo algo en mi corazón, quiere decir que mi vida empieza a ser dirigida por aquello que creo. Yo no puedo creer en algo y vivir de una manera totalmente diferente, porque entonces no creo. Lo que creo se manifiesta a través de cómo yo vivo. Entonces Pablo les está diciendo: ¿están ustedes caminando de tal manera que reflejen que creen en Jesucristo? Ahora, ¿cómo yo puedo reflejar a Jesucristo si no le conozco? ¿Cómo yo puedo parecerme un poco más a Él cada vez si yo no paso tiempo con Él entendiendo su corazón, para que yo pueda entonces imitarle y poder que otras personas vean en mí su obra manifiesta? Entonces, en este versículo Pablo está diciendo muchas cosas, y una de ellas es: espero que tengan una relación íntima con Dios. Espero que estén nutriendo su vida, cuidando su salvación. ¿Cómo puedo yo cuidar mi salvación si no me alimento de lo que es espiritual? Todo lo que tú y yo logramos en la vida tiene que ver con que dediquemos tiempo para conocer, aprender y luego ejecutar. Cuando estamos en la escuela tenemos que dedicarle tiempo al estudio, ¿sí? Nos gusten o no nos gusten las materias que llevamos, porque si queremos graduarnos, si queremos ir a la universidad, tenemos que aprender, y tengo que alimentarme ¿de qué? De conocimiento, de un conocimiento que posiblemente, digo esto, no voy a utilizar en la vida. Digo esto porque mi hijo me decía: mamá, ¿por qué tenemos que estudiar matemáticas si yo no me voy a dedicar a nada que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Y desde chiquito me lo decía. Yo le decía: mi amor, para desarrollar tu cerebro, ¿verdad? Es importante. Tuve que buscar una respuesta que a él le satisfaciera para que dejara de preguntarlo. Y ciertamente nos toca a veces pasar por temporadas de estudios en la escuela que pensamos que no vamos a utilizar después, pero tenemos que alimentarnos de conocimiento. La universidad se vuelve un poquito más bonita si eliges una carrera que a ti te gusta. Si te tocó la carrera que te impusieron tus papás, pues ahí la vas a sufrir también, porque posiblemente no te va a gustar lo que estudies, ¿verdad? Pero si eliges la carrera que te gusta, es mucho más fácil estudiar algo que te llama la atención. Pero otra vez, te alimentas de conocimiento.
Cuando empiezas una familia, qué importante es aprender cómo funciona una familia saludable y alimentarte de conocimiento para desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, si voy a cuidar mi salvación, ¿de qué me tengo que alimentar? ¿De qué? De la palabra de Dios mismo, de aquello que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. No quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen el hábito de estudiar la palabra fuera de los escenarios que tenemos aquí dentro de esta comunidad cristiana? Porque estudiamos aquí la palabra cuando venimos los domingos. Si vas a hombres, estudian la palabra. Si vas a mujeres también, si estás con jóvenes también. Pero en tu vida personal, en tu casa, ¿cuántos tenemos el hábito de alimentar la palabra en nosotros? De estudiarla, de leerla, de escudriñarla. Y sabes que muchas veces cuando vamos a estudiar por nosotros mismos entramos en topes mentales donde decimos, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cuál será el mejor libro para leer? ¿Y cuál será el tema que realmente me llame la atención para investigar sobre él? Mira, puedes empezar, ¿sabes cómo? Llevándote el mensaje que recibes en los diferentes ministerios que mencioné y ir a buscar algo más profundo en tu casa. Si te cuesta saber por dónde empezar, por ejemplo, hoy puedes llevarte anotados todos los versículos que vamos a leer y decir, a ver, esto es lo que anoté, esto es lo que Dios me habló, pero yo quiero más, o quiero entenderlo más profundamente, o quiero saber cómo aplicarlo en mi vida personal, quiero saber en qué áreas de mi vida yo necesito tomar acción, porque Dios nos está diciendo, cuida de tu salvación con temor y temblor. Esfuérzate en cuidar tu salvación. Y eso me hace recordar el versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo 2, 1. Que es Pablo hablándole a Timoteo. Y le dice ahí, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Para cuidar nuestra salvación es indispensable el poder del Espíritu Santo. Porque solo a través del poder del Espíritu Santo tú y yo podemos sostener una vida que sea agradable a Dios. Entonces, otra vez, esfuérzate. Hazte una pregunta mental. En las cosas que haces en tu vida diaria, ¿cuáles son las cosas en las que tú más te esfuerzas? Y cuando te esfuerzas en algo, ¿obtienes un resultado positivo? Hay muchas cosas en las que nos esforzamos. Los que ya trabajamos nos tenemos que esforzar en nuestro trabajo y en dar los resultados que la empresa nos pide. Los que son dueños de empresa tienen que esforzarse en administrarla con sabiduría y tienen que capacitarse para ser los mejores administradores, no solo de los bienes, sino también de cómo cuidar al personal que trabaja con ellos y poderlos guiar y dirigir para que la empresa tome el rumbo que anhelan tener. Al final nos estamos esforzando. ¿Cuántos de ustedes les encanta levantarse en las mañanas? Levanten la mano los que les encanta levantarse en las mañanas. Imagínense, hay como 6, 7, 8 personas más o menos. El resto nos esforzamos por levantarnos en las mañanas, ¿verdad? Porque es como ni modo. Y estamos de los que 9 minutos más, 5 minutos más, ¿verdad? Dándonos el chance para dormir aunque sea un ratitito más. Y es un esfuerzo. ¿Será que podemos nosotros tomar la decisión hoy de esforzarnos por cuidar nuestra salvación, de empezar a agregar hábitos a nuestra vida que nutran nuestra vida espiritual, que alimenten nuestra vida espiritual? Porque en la medida que tú y yo nos alimentamos de Dios, Él nos va a llenar de todo lo que necesitamos en Él, y eso será lo que va a operar en nuestro interior para producir un fruto que refleje que Él es nuestro Dios. Entonces tomemos decisiones. Escoge un horario de tu día
en el que tú sabes que va a ser un espacio que vas a dedicar solamente para buscar de Él y nutrirte del Espíritu de Dios en tu vida. Luego sigue diciendo en el versículo 13: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él trabaja en nosotros. La Reina Valera dice que su poder produce en nosotros el querer como el hacer. Fíjate qué maravilloso es, porque cuántas veces yo he escuchado: Paz, es que no puedo. Paz, es que me cuesta. Paz, es que es muy difícil. Paz, es que si usted entendiera lo que vivo. Todas estas frases lo que quieren básicamente comunicar es: no me exija más porque hasta aquí puedo llegar. Ahora, como seres humanos no podemos dar un fruto espiritual a menos que dejemos que Dios lo produzca en nosotros. Entonces, ¿por qué me debo de esforzar en la gracia? Porque la gracia es comunicarme con Él, es descubrir el poder de Dios en mi vida, es darle libertad al poder de Dios de moverse en mí. Muchas veces es tan sencillo como decirle: Señor, yo no puedo con esto, pero vengo a ti, produce en mí el querer como el hacer. O sea, Dios sabía las dificultades que usted y yo íbamos a tener. Dios sabía los momentos en los que usted y yo nos íbamos a sentir estancados y que no podíamos salir de ese lugar. Pero Dios dice: ¿sabes qué? No lo tienes que hacer en tus fuerzas, pero sí tienes que buscar de mí para que yo lo haga en ti. Entonces déjame a mí producir el querer como el hacer en tu corazón por mi buena voluntad. Déjame ayudarte, pero ¿cómo me ayudará aquel que quiere ayudarme si yo no le permito ayudarme? Recuerdo hace un tiempo atrás en uno de los países que me tocó ir a ministrar la palabra, tenían el ministerio de cuidar a los predicadores, ¿verdad?, internacionales. Y pues se encargaban de quitarte casi todo lo que llevabas en tu mano, ¿no? Igual que acá, que lo hacemos, ¿verdad?, como los que sirven en altar. Pero allá no me dejaban cargar ni la Biblia, ¿verdad? Y yo decía: a ver, no, o sea, está bien, qué bonito que atiendan, qué bonito que honren, pero yo no soy superior a nadie. Entonces quítame con lo que no puedo yo, ¿verdad?, con lo que me cuesta, pero lo otro déjamelo a mí, que yo lo cargue. Y así hago acá. Nunca dejo que me quiten todo, a menos que me descuide porque estoy platicando con alguien y me lo quitan. Ahí sí ya vengo despojada, ¿verdad? Pero la mayoría de veces es: no, yo puedo con esto. ¿Por qué? Porque yo cuido mi corazón de que nunca haya en mí un espíritu de superioridad y de que se me olvide que yo estoy aquí para servir y me deje solo servir. No sé si me doy a entender. Ok. Entonces yo trataba de hacer lo mismo con estas señoritas, ¿verdad?, que me ponían allá. Dice: no, yo puedo con esto, no te preocupes, ¿verdad?, tú ayúdame solo con esta cosa, ¿no? Y luego al siguiente año que llegué, estaba una nueva y me dicen: le vamos a poner a otra persona que esté sirviendo a su lado. Y la chica que estuvo conmigo el año pasado le dice: sí, pero a ella no le gusta que le ayuden. Pero ella interpretó mi deseo de: hey, estamos iguales delante de Dios, ¿verdad? No hay nadie más arriba que otro. Y gracias por servirme, pero yo puedo, como a ella no le gusta que le ayuden. Entonces me quedé como a veces cuando comunicamos algo, de repente la persona interpreta eso: no le gusta que le ayuden. ¿Cuántas veces estamos comunicándole eso a Dios? ¿Cuántas veces? Mire, no tiene idea cuántas personas aquí dicen: no, es que yo no pido consejería con la pastora porque está muy ocupada. Déjeme que yo le diga que estoy ocupada, pero no asuma usted que sí estoy ocupada, pero ¿en qué estoy ocupada? En ustedes. Mi tiempo es para ustedes. Entonces el que usted pida consejería conmigo es parte de lo que yo quiero hacer. Pero a veces decimos: no queremos molestar, no queremos ser más carga, y atraviesas los valles tú solo.
y no buscamos la ayuda por no molestar. ¿Cuántas veces o no nos dejamos ayudar o no le decimos a Dios que nos ayude porque decimos, no, es que esto debo de hacerlo yo solo porque Dios ya tiene mucha chamba? Y nos quedamos sin la ayuda. Necesitamos estar dispuestos a ser ayudados. Otras veces es nuestro orgullo el que no nos permite ser ayudados, porque nos enseñaron a tener que valernos por nosotros mismos y nos cuesta pedir ayuda. Pero en el caso de la vida espiritual, sin la ayuda de Dios es imposible producir vida espiritual. Por lo tanto, necesitamos buscarlo, necesitamos llenarnos de Él y entender que cuando tú y yo lo buscamos, Él va a empezar a producir en nosotros todo aquello que a ti o a mí nos parece imposibles de producir. Amén. Ok. El versículo 14 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Está hablando de cuidar nuestra salvación, pero también está hablando de esa convivencia que tenemos todos juntos como cuerpo de Cristo. Y dice: yo quiero que se unan, que reciban de mí, que me adoren juntos, es lo que nos enseña la palabra, pero quiero que trabajen y me sirvan sin que entre ustedes se quejen y discutan entre ustedes. Aquí eso no pasa, ¿verdad? Aquí nadie se queja y nadie se enoja con otra persona. Nunca yo tengo consejerías de ese tipo. ¿Qué creen ustedes que necesitamos nosotros como hijos de Dios para cumplir este versículo? ¿Qué es lo que tú necesitas para no quejarte y para no discutir? ¿Que todo esté bien? ¿Que todo esté en orden? ¿Será posible eso, que funcionemos de forma perfecta sin error alguno? Muchas veces hemos hecho el ejercicio de preguntar: ¿cuántos son perfectos aquí? Pero si preguntamos cuántos somos imperfectos, ¿quiénes vamos a levantar la mano? Absolutamente todos. Esa es la probabilidad de un error. En nuestra imperfección nos equivocamos, queriendo o no queriendo. Entonces, ¿qué necesitamos para no quejarnos y qué necesitamos para no discutir entre nosotros? Mire, la palabra nos enseña. Lo primero que nos dice la palabra es que si un hermano te ofende, ve y habla con él. Pero ¿qué hacemos? Wendy me ofendió. George, fíjate que Wendy, mira lo que me dijo. Lo que menos hago es obedecer la palabra. Ah, no, pero es que ando buscando consejo para ver cómo hablo con Wendy. Y tenemos todas las excusas y empezamos a buscar consejo, y en el consejo le contamos a 50 personas y nunca hablamos con Wendy. Porque la realidad es que muchas veces nos da miedo enfrentar los temas difíciles. La sociedad no nos enseña muchas veces a enfrentar los temas difíciles y vivimos con miedos que muchas veces ni van a suceder. Me da miedo que se enoje más conmigo, me da miedo que no me acepte el comentario, que lo niegue, que no me pida perdón. 10,000 cosas que nos dan miedo. Pero ¿sabe qué dice Dios? Ve y habla con tu hermano. Y si no te escucha, llama a otra persona. Pero ¿a qué tipo de personas vamos a involucrar en una conversación difícil cuando el propósito que buscamos es estar bien? Porque si solo quiero confrontar para acusar, señalar y condenar, entonces no estoy buscando un beneficio. Lo que Dios quiere es que yo no esté discutiendo. Lo que Dios quiere es que yo no me esté quejando. Entonces Dios dice: ve, habla, y si no, busca a otros. Pero en Gálatas 6:1 me dice qué tipo de personas debo de buscar. Son personas que están buscando la restauración con un corazón lleno de misericordia.
con un corazón que esté dispuesto a perdonar. Si quieren leemos lo que está en Gálatas 6:1. Ese no lo traje en mis notas. Dice: hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son ¿qué? Espirituales. ¿Qué quiere decir con ser espiritual? Ustedes que están buscando lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Ustedes que han alineado su corazón al Espíritu de Dios. Ustedes que quieren hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Con qué espíritu? De mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Ahí hay paciencia, ¿verdad? Paciencia, hay bondad, hay comprensión. Porque es muy fácil criticar al que comete un error, pero solo la persona sabe las batallas que lleva por dentro. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a amar a esa persona en su debilidad. Y Dios dice: con espíritu de mansedumbre. ¿Para qué? Para restauración. No para señalar, no para juzgar. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos criticando a las personas que se equivocan aquí en medio de nosotros, en vez de llevar nuestro corazón y decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo me comporte? ¿Cuál es el paso que tú quieres que yo dé? Justificamos nuestro comportamiento en la acción equivocada de la otra persona. ¿Estamos realmente cuidando nuestra salvación? Porque si Pablo está hablando de cuidar la salvación y nos está diciendo que trabajemos juntos sin quejarnos y sin discutir entre nosotros, ¿no será que eso también es cuidar de nuestra salvación? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una herida abierta en tu corazón, ¿qué es lo que se va a contaminar? Tu alma. Porque de tu corazón, ¿el qué emana? La vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana quien tú eres. Lo que hay en ti, porque de él mana la vida. Entonces, si yo no cuido de estas cosas grandes o pequeñas y las dejo quedarse dentro de mí, van a contaminar mi alma. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué pasa si yo alimento el corazón de algo que no viene de Dios? La palabra dice que mi corazón es perverso, ¿o no? Y engañoso, más que todas las cosas. Entonces mi propio corazón va a empezar a decirme: no, tú aléjate, tú mejor ya no le hables tanto. Manténlo a distancia. Es tóxico. ¿Me explico? En vez de en vez de llegar con esa persona a buscar restauración. Y muchas veces en la restauración ambos tienen que ceder para llegar a acuerdos, para llevar una relación saludable. ¿O acaso no somos nosotros el cuerpo de Cristo? ¿O acaso no somos todos nosotros importantes? Porque todos somos relevantes en esta comunión de cuerpo. ¿Cuántas veces lo que sucede entre nosotros, cuando no lo manejamos a la manera de Dios, lo único que hace es dar mal testimonio a otras personas y dicen: no, para ser cristiano mejor me quedo como estoy? Porque estamos reaccionando en nuestra carne sin alimentar el espíritu, alimentando la carne, pero no el espíritu. ¿Cuántas veces, porque estamos creyendo que tenemos la razón, no buscamos restauración? Porque prefieres tener la razón a hacer la voluntad de Dios. Y sigue diciendo en Filipenses, el versículo 15: para que nadie pueda criticarlos. O sea que aquí ya estaba escrito que si nos portamos mal, nos van a criticar. Porque estamos hablando de que creemos en Dios. Estamos hablando en un Dios de amor. Estamos hablando de un Dios de perdón. Estamos hablando de un Dios de misericordia, de un Dios de bondad, de un Dios santo. Pero nosotros no estamos reflejando a ese Dios.
Y sigue diciendo, lleven una vida limpia e inocente. La palabra del hebreo que se ocupa acá como inocente es una vida donde tú no seas culpable de haber cometido un daño hacia los demás. Y dice, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Por qué hay perversión en el mundo? Porque el corazón del ser humano, ¿qué es? Perverso y engañoso. Y hay perversión. Pero ¿qué quiere Dios cuando tú y yo cuidamos nuestra salvación? Cuando tú y yo nos alimentamos de Dios, cuando buscamos en la palabra la respuesta para poder abordar cualquier circunstancia de la vida. Porque ese es el punto, iglesia. ¿Dónde están las respuestas para todas las cosas que enfrentamos día con día? En la palabra de Dios. Ahí está el camino, ahí está la guianza. Ahí Dios nos muestra cómo tú y yo debemos de conducirnos. Entonces, si yo busco ahí la palabra, busco en la palabra la vida, la guianza, la enseñanza, me alimento, empezaré a hacer luz en un mundo que necesita a Dios. ¿Cuántos de nosotros, después de ciertos años de caminar con Dios, hemos dicho alguna vez, no sé qué sería de mí si Dios no hubiera llegado a mi vida? Yo quizá ni viva estuviera. Y si estuviera viva sería la más amargada del planeta Tierra. Y si estuviera amargada, creo yo que le buscaría amargar la vida a los demás. Y me gozaría cuando se la amargara a alguien. Dios les hizo un favor al salvarme a mí. Qué feo, ¿no? Qué fea sería yo. Y estuviera 100% vacía, buscando en cualquier cosa que me ofreciera el mundo esa plenitud que solo Dios me ha dado. Lo buscaría quizás en mi carrera, en mi profesión. Buscaría éxito tras éxito, tratando de saciar mi alma sin encontrar aquello que realmente la sacie. ¿Cuántas personas en el mundo aparentan estar bien, pero realmente necesitan al Dios que tú y yo hemos encontrado? Al Dios que ha salvado nuestra alma. Al Dios que nos ha rescatado de las peores circunstancias que afligieron nuestro corazón. Al Dios que nos ha hecho brillar. Cuando a mí las personas se me acercan y hacen algún comentario positivo sobre mí, lo único que se me ocurre es decir, sin Dios eso no fuera posible. Si no tuviera Dios, no podría ser esa persona. Sin su obra en mi vida, no podría ayudar a otro o aquello. Él es la diferencia en mí. En todas las áreas buenas de Cristina, el denominador común se llama Jesucristo. Y entonces puedo emanar su luz para guiar a otros. Quiero preguntarte, en el medio donde tú te mueves, laboral o de estudios o social o familiar, las personas que te rodean, ¿ven en ti algún tipo de luz? ¿Ven en ti algo diferente? ¿Ven en ti algo que dicen, es que lo que tú tienes yo lo quiero? ¿O pasas desapercibido? O peor aún, eres de los que hace daño a los que están alrededor tuyo. ¿Qué está pasando? Porque si tú estás emanando luz, quiere decir que estás cuidando tu salvación. Quiere decir que estás alimentándote de las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu te empoderan. Mire, muchas veces las personas se les olvida que yo soy igualita de humana que usted. Nací aquí en la tierra igual que usted. De una mamá y de un papá imperfecto igual que usted. Y que tengo batallas y debilidades, tengo luchas.
y que muchas veces no he querido hacer la voluntad de Dios. Uy, lo dije, ¿verdad? Y en público. ¿Y dónde cree que soy convencida? En su presencia. Mire, yo agradezco que Dios me enseñara a cultivar una amistad con Él, porque antes de contarle mis, como dicen aquí, mis broncas, ¿verdad?, a cualquiera, se las cuento a Él. Entonces ya no me da chance de contárselas a nadie, porque ahí me las resolvió. Recuerdo muy claro una vez con el papá de mis hijos, que ya era la millonésima vez que cometía el mismo error. Las mujeres no somos exageradas. Millonésima es literal, no son bromas. Es exageración. Pero sí, ya eran demasiadas veces. Y recuerdo esa vez decir: ya no lo perdono más. Ya estuvo, hasta aquí. Ya. Y recuerdo que tenía mi tiempo con Dios y llegué y dije: hoy lo voy a hacer bien breve. Solo le voy a comunicar a Dios que ya no lo voy a perdonar, y le voy a hacer saber a Dios que no quiero saber su opinión. Así somos, nuestro corazón es perverso y engañoso. Y fui así y le dije: ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de perdonar. Tú conoces todo lo que he vivido y ya es demasiado. La persona no cambia, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? No quiero hablar más contigo, no quiero saber tu opinión, solo te vengo a informar por respeto, ¿verdad? A Dios. Respeto, ¿verdad? Respeto sin respetar su palabra, ¿no? Entonces me salgo. Me iba a salir yo de la habitación donde oraba, y el Señor me dice esto, me dice: Cristi, ¿me permites hacerte una sola pregunta? Y cometí el error de decirle que sí. Y me preguntó: Cristi, ¿será que yo tengo el poder para sostenerte en el perdón? ¿Será que yo puedo ayudarte? ¿Será que si yo pongo mi mano en ti, tú tomas de mí fuerzas? ¿Y qué cree que contesté? Que sí. Muchas veces, cuando tú corres a Él decidido a hacer algo que no es su voluntad, Él sabe cómo llegar a tu corazón. Él sabe qué preguntarte. Él sabe sacarte de ese engaño de tu corazón. Él sabe sacarte de la perversidad de tu alma. Y sabe mostrarte el camino, y ni tan siquiera te dice: hazlo de esta manera. Hasta te lo hace en forma de pregunta, para dejarte a ti la libertad de responder y de tomar la decisión. Pero en su pregunta viene implícito que no estás solo, que Él está contigo, que Él es el que te sostiene, que Él es el que muestra el camino. Y recuerdo haber perdonado y haber salido de ahí llena de gozo, de vida, de fuerza para seguir adelante. ¿Cuántas veces, por no tomar en cuenta a Dios, tú y yo no estamos cuidando nuestra vida y nuestra salvación, y no podemos actuar de la manera que a Dios le agrada? Cuando la palabra dice: toma tu cruz y sígueme, de esto hablaba. Tomar la cruz es ir a Cristo una y otra vez. A veces con la claridad humana de decir: no lo voy a hacer, pero su poder nos convence. O a veces diciendo: quiero hacerlo y no puedo, necesito tu ayuda. Pero lo que sí va a suceder es que si corres a Él, Él siempre será luz para tu camino, será la fuerza que necesitas, será la claridad que necesita tu corazón para poder ver la senda que Él ha puesto delante de ti, y es una senda de bendición y de vida para ti. La pregunta es: ¿estoy dispuesto? Estoy dispuesto a tener esta relación con Dios, a caminar con Él todos los días de mi vida, a tomarlo en cuenta en lo grande, en lo pequeño, en lo bueno, en lo malo, en lo fácil, en lo difícil, para que Él sea el que alumbre mi camino, y entonces poder yo estar cuidando esta salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarse la salvación. No hay forma. No hay forma de pagar por nuestros pecados. Jesucristo lo hizo por nosotros.
Por eso es grande, porque Él dio su vida para que tú y yo pudiésemos gozar de la eternidad con Él en plenitud eterna. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Mira lo que dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar preso todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué armas utilizas para pelear tus batallas? Me cae mal esa persona. Es una batalla, porque Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, paz, pero es que la sangre le pesa. Es que hay toda la excusa perfecta, ¿verdad? Es que mire, nunca se calla, o solo es amargura. Y Dios dice: ámala. ¿Cuál es mi arma cuando alguien me cae mal? ¿Qué tenemos de parte de Dios? ¿Tú crees que Dios nos va a enviar a pelear la batalla sin el armamento necesario? Dios nos capacita y nos da las armas para luchar. El Espíritu Santo habita en ti. Él es tu arma más poderosa. ¿Qué características tiene el Espíritu Santo que viven dentro de ti? A ver, son 9. Amor, bondad, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, bondad, fe, amor, ya lo dijeron, gozo. Ya perdí la cuenta de las que dijeron. Tenemos amor, ¿verdad? Tenemos paciencia para las personas difíciles de tolerar, ¿o no? Tenemos paz para evitar la guerra. Nos dan una palabra hiriente y tú das una palabra de paz. Tenemos mansedumbre, esa paciencia que viene acompañada de compasión, porque esa es la mansedumbre. ¿O somos prontos para criticar? ¿Qué armas utilizamos? Ahí están. ¿Y cómo se utilizan? Se los he enseñado muchas veces. Mateo 16, 19. Todo lo que atares en la tierra, ¿será qué? Atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Cómo hago entonces? Mire, yo sé que a veces parece demasiado fácil, pero es que Dios no hizo el evangelio complicado. Nosotros lo queremos complicar. Es fácil, su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, si te cae mal alguien, Señor, yo ato esto. ¿Qué voy a atar? Todo lo que no quiero en mi vida, todo lo que no quiero que tenga libertad en mi corazón, y lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que tiene todo poder. Y yo desato en mí la bondad. La benignidad es el deseo de hacer el bien. La benignidad, desato en mí la mansedumbre y la paciencia del Espíritu Santo. La tomo y la desato en mí para que operen dentro de mí y cambien mi corazón para con esa persona en el nombre de Jesús. Así de fácil, así de fácil. ¿Cuántas veces? Hasta que le caiga bien. Entonces no sé cuántas veces. Eso quiere decir que lo tenemos que repetir cantidad de veces hasta que vemos a la persona y decimos: ay, la gran, ya me cae bien. ¿Y sabes qué? El peso que esa persona tenía en tu corazón se va, y la libertad de Dios te llena, y el amor de Dios te inunda a ti primero. Pero tenemos que estar dispuestos. ¿Cuántos, no me levanten la mano, cuántos padecen de enojo? ¿Cuántos dicen: soy mecha corta? Dios también tiene poder para tu mecha corta. Acabamos de decir que el Espíritu Santo es paz. Paz es lo opuesto a la guerra. El enojo, lo que menos te da es paz. Entonces ata el enojo y toma la paz y desátala en tu vida. Ojo,
No pidan ni gozo, no pidan paz, no pidan amor, no pidan paz, no pidan estas cosas, ya las tienen. La palabra dice, piden pero piden mal y por eso no reciben. Todo esto ya habita en ti. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, todo esto ya habita en ti. Él está luchando por nosotros y nos da estas herramientas poderosas. Lo único que tengo que accionar es en fe, declararlas, establecerlas en mi vida, tomarlas para que Él accione en mí y yo vea el milagro hecho vida en mí. La gente no cree que yo era una persona iracunda, pero si usted le pregunta a los que me conocieron entonces, le dirían, ay sí, de las que daban miedo. Pero ¿qué me tocó? Atar el enojo. Perdí la cuenta de los meses y de los años en que peleé contra eso, porque se va bajando por rayitas, ¿verdad? Y al principio no se nota, solo uno lo nota. No, si ya cambié, ya no grité 50 veces, grité 25. Y la gente pues solo ve las 25 que gritaste, ¿no? Pero tú sabes que vas cambiando y sigues ejercitándote, sigues tomando las armas espirituales y peleando la batalla en el espíritu por el poder de Dios. Y Dios empieza a glorificarse en tu vida. Así cuidas la salvación tan grande. Y así con todo, la mentira, la pornografía, cuántas cosas nos están haciendo tropezar en contra de Dios. La inmoralidad sexual, el tener relaciones fuera del matrimonio. Cuántas cosas. Pero en Cristo puedes, si tan solo empiezas a tomar de las armas espirituales y a ponerlas en acción en tu vida. ¿Sabes que hasta los pensamientos puedes llevar presos? Esos pensamientos que te torturan, esos pensamientos que te llevan a pecar, esos pensamientos que son una tentación constante. Tú puedes interceptarlos y decir, ya basta, te ato, te echo fuera de mí. Y empiezas a desatar pensamientos buenos de parte de Dios que vayan en contra de esos pensamientos. Y verás que Dios lleva tu mente a la obediencia de Cristo. Y la verdad de Dios se revela a tu vida. Pero es un ejercicio. Es un ejercicio diario. ¿Quién hace pesas en el gimnasio? Bueno, yo he dejado de hacer, se nota, pero ¿quién hace pesas en el gimnasio? Ok. Tienes que hacerlo para que tu músculo crezca, ¿no? Y verdad que son repeticiones. Y cada repetición tiene un sentido y dependiendo de lo que quieres en tu cuerpo, así son las repeticiones y así son las diferentes escalas, ¿no? Y te esfuerzas. Lo mismo es en el espíritu. Repites y repites hasta que se hace vida en ti, hasta que fluye a través de ti. Pero necesitamos permanecer. Necesitamos estar claros en la vida que hemos elegido. Hemos elegido a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Dios viviente, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el dador de la vida. Y Él ha decidido salvarnos de una destrucción eterna para una vida eterna con Él. Y hemos decidido creer en esto. Y si le creemos a Él, entonces abracemos su verdad, pero también abracemos el cómo caminar con Él. Y empecemos a ejercitarnos en esto. Ya no lo voy a leer todo, solo lo voy a mencionar. Y tenemos una armadura espiritual. Y cada parte de esta armadura representa cómo tú y yo vamos a cuidar de nuestra vida espiritual, de esa salvación. Y esto lo encuentras en Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 17. Habla del cinturón de la verdad. Si piensas en un cinturón natural, el cinturón, aparte de que le puede dar elegancia a cualquier vestimenta, ayuda a sostener la pieza, ¿no? Ayuda a fijarla. Si estás perdiendo de peso, mucho más, para que no se te caigan los pantalones, ¿verdad?
Y Él le llama cinturón de la verdad. Fájate con Él. Hoy, antes el cinturón era como parte esencial de las piezas de vestimenta. Hoy ya casi no se utiliza. Muchas generaciones nuevas ya no utilizan el cinturón. Pero el cinturón, Dios está diciendo, es esencial en tu vida para que permanezcas en la verdad. ¿Cómo me lo aplico? Estudiando la verdad, dejando que ésta se revele a mi vida y ministre mi corazón. La coraza de justicia, las corazas de las armaduras son toda la parte que protege nuestros pectorales, ¿verdad? Y el abdomen. Y aquí están todos los órganos vitales de nuestro cuerpo, pero hay uno que alimenta el alma, el corazón. ¿Con qué protejo mi corazón? Con la justicia de Dios. ¿Sabes que la justicia de Dios no es la misma que la justicia de los hombres? Porque la justicia de Dios pesa el corazón más que las obras. Si por las obras fuera, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero porque vio corazones arrepentidos, corazones rendidos a sus pies, corazones dispuestos a seguirle, el Señor nos limpia, nos perdona, nos bendice y nos honra y nos eleva a una posición de hijos con todas las riquezas celestiales a nuestra disposición. Necesitamos comprender la justicia de Dios, estudiando la palabra para que esta justicia se revele a nuestra vida. También el calzado del evangelio. Si te calzas los pies, proteges tus pies, y tus pies siempre van a darnos a entender qué es lo que te mantiene en pie, pero también lo que te permite avanzar en tu camino. ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que te mantiene en pie? Es la palabra de Dios. ¿Te riges por la palabra de Dios para todo lo que haces en tu vida? ¿O solo la aplicas cuando te conviene? Y cuando te calzas los pies con el evangelio, estás entendido no solo a sostenerte a través del evangelio de su palabra, sino a llevar esta palabra a aquel que lo necesita. El escudo de la fe. La fe no puede faltar. ¿Por qué? Porque hay todo que en este mundo que rodea nuestras vidas, que está bombardeando todo en contra de nuestra fe. Necesitamos estar firmes en nuestra fe, para que la fe sea ese escudo que te proteja de cualquier dardo del enemigo y este no pueda penetrar, confundirte, hacerte dudar o debilitar tu fe. La espada del Espíritu. ¿Sabes? Antes de conocer a Jesucristo, yo pertenecía a una religión que decía que solo ellos tenían la verdad y nadie más. Y habían personas que conocían de Jesucristo en mi círculo social que me querían hablar de Jesús. Y yo les decía, a ver, ¿dónde dice en la Biblia eso que dices? No sé, me decían, en algún lado. Y yo decía, pues no te creo. No hay una evidencia para mí para que yo te crea. Por eso inicié preguntándoles, ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito de estudiar la palabra en casa? De conocerla. Necesitas conocer tu espada, que es con la que tú te vas a defender, pero también con la que tú vas a hablar a otros de Dios. Esa palabra cobrando vida. Cuando mi hija se casó, mi hija mayor, se casaba con alguien que tenía una fe diferente a la de ella. Y en el noviazgo, antes de que se prometieran a casarse, empezaron a haber temas de conversación, de dudas sobre el por qué mi hija creía lo que creía. Y le digo yo, ¿sabes qué, hija? No quiero que vayas a discutir, ni a pelear, ni a tratar de imponer tu fe a quien hoy es mi yerno, ¿verdad? Lo que sí puedes hacer es que cuando él tenga estas dudas, vayan a la Biblia. Busca en la Biblia todos los versículos que hablan del tema y léanlos juntos, porque la palabra y la verdad de Dios se revela por sí sola. Y él empezó a leerla y le decía, oh, aquí dice, decía, yo he creído lo contrario y aquí está diciendo que no es así. Y él se emocionaba muchísimo descubriendo la verdad de Dios. Pero para eso es necesario conocer la palabra. Y entonces ahora tiene ella la paz de que sus hijos van a crecer guiados por una verdad que está en la Biblia,
y no por las diferentes verdades que el ser humano pueda llamar verdades. Y también dice, otra arma que tenemos es la oración constante. Acuérdate que tu oración no solo puede tener la parte donde tú pides y suplicas por ayuda a Dios, sino esa parte de conocerlo, de descubrirlo, de entenderlo, porque una oración no es más que, platicar con Dios. Una conversación de dos vías. Y quiero cerrar con esto. Cuando hablamos de platicar con Dios y escuchar a Dios, siempre hay un tema en muchas personas de decir, ¿cómo estoy seguro de que Dios me habla? En mi caso personal son pensamientos que Él deposita en mi mente. Y son obviamente respuestas que yo no tengo. Pensamientos que iluminan, alumbran mi camino, que le dan claridad, que vienen con sabiduría, que le dan rumbo a mi vida, que me muestran qué pasos seguir o qué pasos tomar. Y Dios me puede hablar a través de un espectacular en la calle. O voy al cine y de repente salgo con un mensaje bíblico y la película nada que ver de Dios. O una canción y Dios puede hablarme a través de un libro que alguien haya escrito y por supuesto a través de su palabra. La Biblia está repleta de versículos donde Dios dice, escucha hoy mi voz, atiende mi voz, pon atención a mi consejo. ¿Qué significa eso? Que Dios a través de su palabra nos hace saber que Él habla con nosotros. Al principio, si esto es nuevo para ti, posiblemente te confundas de repente con la voz de Dios y no pasa nada. Dios se va a asegurar de decirte, ese no fui yo, esos fueron los frijoles de anoche. Pero en la medida que caminas con Él, vas afinando tu oído, por llamarlo de una manera, a la voz de Dios. Y te vas dando cuenta que es Él. Mucha gente dice, a mí Dios nunca me ha hablado. Y cuando empiezan a entender cómo Dios les habla, se dan cuenta que siempre les habló, pero que ellos no se habían dado cuenta. Esas pláticas con Dios son trascendentales para nuestro caminar con Él. Él se derrama de maneras poderosas en nuestra vida. Esas frases que Él nos dice te levantan, te sostienen, te empoderan, te dan rumbo y transforman tu ser interior de maneras impresionantes. Es tiempo que cultivemos nuestra relación con Dios. Y levanta un tiempo con tu familia, lo que solemos llamar altar familiar. Oren juntos, lean la Biblia juntos, no para discutirla, para que cada quien diga esto es lo que yo aprendí, y se nutran mutuamente. Amada iglesia, cuidemos nuestra salvación, permanezcamos en Él, permanezcamos en la verdad. Todos los eventos mundiales nos indican que cada vez está más cerca su venida. Estemos preparados para Él, iglesia. Aliméntate en el Espíritu. Si no perteneces a uno de estos ministerios que mencioné al inicio, haz el tiempo. Súmate a mujeres, súmate a hombres, súmate a jóvenes, súmate a casas de unidad, súmate a cursos bíblicos y empieza a estudiar la palabra. Y ahí te dejarán tarea suficiente y sabrás qué estudiar en la semana. Al instituto. Hay suficiente acá en esta casa para que tú puedas alimentarte espiritualmente y nutrirte constantemente y crecer. Porque Dios quiere hacerte brillar con su luz y darte la plenitud que estás buscando. Amén. Amén, iglesia.